Excelente pregunta, pero antes de responderla, primero es importante comprender cuál es el proceso normal de la infección, del procesamiento de antígenos, de la presentación de antígenos, del desarrollo de anticuerpos y por supuesto cómo funcionan las vacunas, así como la inmunidad natural. Entonces tenemos aquí a nuestro neumocito tipo 2, el cual tiene justamente esto que es el receptor AC2, y a nuestro archienemigo, el cual es el SARS-CoV-2, que tiene esa especie como de lengüeta, que es justamente el receptor, el famoso receptor, y este es el receptor binding domain, justo esta lengüeta, la parte más adelantada, que va a anclarse al receptor AC2, que tiene funciones importantes en el organismo a través de estas células, con el cual va a ser justo su puerta de anclado para llegar a entrar a las mismas e infectarlas. Entonces tenemos después a nuestro neumocito tipo 2 que está, pues eso, malito, infectado, y lo que hace es externar esta especie como de, podríamos decir que es su lengüita, un termómetro donde en la parte distal, puedes darte cuenta, tiene no otra cosa que los péptidos endógenos, es decir, una vez que se infectó, se fusiona el material genético y otros componentes de el virus, y en su fábrica lo que hace es desdoblarlos y producir justamente que es la presentación de antígeno a través del MHC de tipo 1. Entonces, una vez que se produce el MHC de tipo 1, llega entonces la célula dendrítica. La célula dendrítica tiene justamente todos estos receptores de patrones moleculares, tanto que detectan a través de estos radares a las células enfermas, como también puede capturar la presencia de microorganismos que son ajenos. Entonces, llega a través de sus receptores altamente desarrollados, va a reconocer la presencia de esos antígenos, en este caso, y hasta que encuentre, digamos, la afinidad. Entonces, una vez que tiene la lectura, la célula dendrítica va a desarrollar una respuesta que va a permitirle procesar el antígeno de la forma más perfecta para que después, cuando entre en contacto con el linfocito, aquí tenemos un linfocito T, va precisamente el linfocito T a encontrar aquí la información y después se le va a pasar al linfocito B, con el cual va a producir los anticuerpos específicos contra el epítopo. Una cosa que es muy importante de saber es que, a diferencia de lo que sucede con las vacunas, cuando hay una respuesta natural, llega la célula dendrítica, reconoce al virus y tiene varias opciones de reconocimiento. De estos bracitos que tiene la posibilidad de reconocer ya sea sus proteínas de nucleocápside, de membrana o bien el mismo receptor. Y además, dependiendo de la combinación, que eso ya está diseñado de hecho genéticamente, o sea, tú vas a tener una posibilidad de reconocimiento genéticamente desarrollada y ya decidida que te va a dar, digamos, mayor afinidad por cierto lugar o cierto componente. Lo ideal sería formar una respuesta justamente contra el epítopo, o el determinante antigénico, que es el que va a impedir la entrada del virus de forma más eficiente, porque si se desarrolla, por ejemplo, contra el ojo o contra alguno de estos, podríamos decir, de estos pelitos, ¿no?, que son su corona, o incluso con una parte más anterior del receptor, entonces los anticuerpos no van a ser tan eficientes. Ahora, ¿qué sucede con la vacuna? Con la vacuna se produce o se envía directamente a esta célula, que es la responsable de presentar precisamente la información a las células más trascendentes, que es el linfocito B, el cual va a producir los anticuerpos. De hecho, mira, aquí está su tanque listo para lanzar sus anticuerpos, y al linfocito T, en este caso es un linfocito que es capaz de detectar células enfermas y liberar perforinas y granzimas y destruirlas. Entonces, si ya en la célula dendrítica tú le envías la información de forma directa, precisa, entonces no va a haber posibilidad de que se produzcan anticuerpos contra otras partes menos útiles del virus. De tal manera que eso explica por qué lo que pudimos encontrar precisamente
en los estudios donde se ha demostrado que la capacidad neutralizante de aquellas personas que reciben vacuna es mucho mayor y se mantiene más tiempo que aquellos que simplemente tienen inmunidad natural. O sea que, aún habiendo teniendo la infección, sí es recomendable fuertemente el que te vacunes.